Bienvenidos a la presente entrega de Cara a Cara. Ignacio Ramonet, prominente periodista, especialista en temas de geopolítica, economía, historia de la cultura, profesor emérito de la Universidad La Sorbona de París y el eterno editor de la revista Le Monde Diplomatique, ahora en español. Ignacio Ramonet está con nosotros, bienvenido, gracias por su tiempo para brindarnos esta entrevista. Alfredo, muy contento de estar aquí conversando con usted. Ignacio, hay mucho de qué hablar en cuanto a Latinoamérica en relación a la política, el giro a la izquierda de los últimos 15 años. ¿Cuál es su análisis de la coyuntura actual en el continente? Bueno, América Latina está probablemente viviendo el mejor periodo de su historia. Es un continente reciente, tiene más o menos 2 siglos, se celebró recientemente el bicentenario de esta región. Y es la primera vez en 2 siglos que esta región tiene a la vez democracia y libertad, tiene desarrollo económico y tiene paz, porque excepto el conflicto que aún se mantiene en Colombia, toda la región está pacificada, contrariamente a lo que pasaba hace unos años. Por otra parte, este continente se caracteriza por tener los gobiernos más progresistas, la densidad de gobiernos más progresistas del mundo. El tema de las reelecciones en Latinoamérica, el caso del presidente Evo Morales, el caso del presidente de Ecuador, Correa, que ha anunciado que se estudia la posibilidad de una reelección indefinida en el Ecuador. ¿Cuán positivo, cuánto bien le hace a la vida democrática de los países latinoamericanos? Bueno, efectivamente, en América Latina hay una tradición de no reelección. La mayoría de las constituciones de América Latina también contemplan la limitación de los mandatos. También las constituciones, en todo caso originarias de estos nuevos periodos en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia, limitan el número de mandatos. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si tomamos estos 3 casos, Venezuela, Ecuador y Bolivia, estas nuevas constituciones tienen un artículo muy importante, que es el artículo del referendo revocatorio. Es decir, que los ciudadanos tienen en todo momento la posibilidad de, a mitad de mandato, si no están de acuerdo con el presidente, o en algunos países es para todos los cargos electos, si no están de acuerdo, pueden someterlo de nuevo a una elección obligatoria. Y en ese caso pueden decidir si lo conservan o lo invalidan. Eso, por ejemplo, el presidente Chávez se sometió a un referendo revocatorio en el 2006, creo, y lo ganó. Entonces, si hay la posibilidad para los ciudadanos de revocar al presidente cuando lo deseen, entonces, ¿por qué limitar los mandatos? No están limitados, por ejemplo, para los intendentes, para los alcaldes, no están limitados. No están limitados en muchos países para los diputados, no están limitados para los gobernadores, en muchos países. Entonces, ¿por qué limitarlo para el presidente? Yo creo que es una buena decisión el que, en caso de que en la Constitución haya el principio de la no reelección del mandato revocatorio, mediante el mandato revocatorio, entonces, en ese caso, dejar que la elección sea indefinida. Latinoamérica goza de democracia, goza de una buena salud en términos de libertad. Sin embargo, hay sectores opositores en Venezuela que dicen que el gobierno de Maduro es una dictadura. Estados Unidos ha estado planteando la posibilidad de sanciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo cuando conocí al presidente Chávez por primera vez, llevaba 4 meses elegido, en 1999. Él había tomado posesión en febrero del 99, yo lo conocí en julio, agosto, el verano del 99. Y ya la prensa lo trataba de Hitler. No solo de dictador, de autoritario, lo acusaban de ser una especie de tener un autoritarismo total, lo trataban de Hitler sencillamente. O sea que la posición de la oposición venezolana con respecto a las autoridades legítimas y constitucionales es de larga tradición. Hay pocos gobiernos en América Latina o en el mundo que hayan sido tantas veces legitimados por elecciones como el gobierno venezolano. Este año, con las elecciones que hubo el año pasado, en diciembre, es las elecciones número 19, de elecciones nacionales,
XIX en 14 años de existencia de la revolución bolivariana. O sea que la revolución se ha sometido constantemente, estas autoridades, digamos, surgidas de la revolución bolivariana, se han sometido constantemente al sufragio popular. Lo hizo el presidente Chávez. Y el presidente Maduro, desde que es presidente, ya ha habido 3 elecciones importantes: las elecciones presidenciales, las elecciones de gobernadores, las elecciones municipales. Entonces, la posición de la oposición es una postura ideológica. Están en contra del gobierno porque representan a minorías que consideran que son minorías que están afectadas por el funcionamiento de la revolución y tratan de encontrar apoyos en el exterior, en particular en Estados Unidos. Por otra parte, uno de los argumentos de la oposición consiste, por ejemplo, en decir: las elecciones no son suficientes. Oiga, pero si en una democracia las elecciones no son suficientes, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Evidentemente se trata de una postura ideológica y no tiene nada que ver con la realidad democrática del país. Como periodista, como experto en comunicación, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación en Venezuela? Bueno, es un rol, digamos, de escuela ejemplar. Venezuela es el primer país en la historia que ha vivido un golpe de Estado mediático, organizado exclusivamente por los medios, puesto en práctica por la televisión, es decir, tratando de engañar al Estado Mayor Militar, tratando de engañar a la opinión pública, tratando de convencer hacia los propios partidarios de la revolución, cuando fue el 11 de abril de 2002, tratando de demostrar que el gobierno había mandado disparar contra una manifestación desarmada y civil. Todo esto era mentira. Y los medios han seguido con el apoyo, los medios privados venezolanos, que son dominantes, hay que recordarlo. Hay más canales de televisión privados que públicos, hay más diarios privados que públicos hostiles al gobierno, hay más radios privadas hostiles al gobierno que públicas. Entonces, esa campaña se ha mantenido y la hemos visto estas últimas semanas en el periodo de protestas que se ha abierto. En Venezuela hay protestas todo el tiempo. El año pasado, 2013, hubo más de 5.000 protestas. Es un país democrático donde la gente protesta y hace bien en protestar, porque así son las sociedades, pero sin violencia, y por otra parte sin pedir que un cambio de régimen, un cambio de presidente, sin pedir que se dé un presidente perfectamente elegido, legitimado por unas elecciones municipales en diciembre, que ha ganado con más de 11 puntos de diferencia. Entonces, las protestas evidentemente son legítimas y la sociedad venezolana es una sociedad democrática y abierta. Ahora, evidentemente, violencias dirigidas para derrocar a autoridades democráticamente elegidas, eso se llama un golpe de Estado. Eso se llama protestas con carácter subversivo e insurreccional. Y por otra parte, los medios son los que han alentado este tipo de protesta, este golpe de Estado lento, y con el apoyo de medios internacionales, con el apoyo de muchos medios privados latinoamericanos y con el apoyo de muchos medios privados internacionales, tanto estadounidenses como europeos, tratando de dar una versión unilateral, exclusivamente hostil, hasta el punto de que hemos llegado, como decía usted antes, de que en Estados Unidos el Congreso se ha planteado votar sanciones contra Venezuela. Pero ¿qué tipo de sanciones y en nombre de qué? ¿Qué principio, digamos, democrático ha sido vulnerado en Venezuela? Y donde ha habido excesos, el propio gobierno venezolano ha mandado a que la justicia intervenga cuando ha habido cualquier tipo de exceso que haya extralimitado el principio de la ley. Por consiguiente, no hay más que una gran manipulación mediática que trata de ocultar la realidad de los avances extraordinarios de la revolución bolivariana. Si hay alguien que ha conocido de cerca la vida de Hugo Chávez, ese es Ignacio Ramonet, y se lo refleja en el libro Mi Primera Vida. Bueno, el acuerdo que teníamos con el presidente Chávez cuando hicimos este libro era de contar la parte que no se conocía de él, ¿verdad? Es decir, también para insistir, como el presidente Chávez él mismo había sido objeto de muchas campañas de diabolización, tratando de presentarlo con una manera odiosa, él que era un hombre absolutamente generoso, un hombre bueno en el sentido
más positivo de la palabra. Eso en cierta medida le dolía, aunque al final le daba un poco igual, ¿verdad? Porque sabía que era falso, pero le dolía. Tenía el sentimiento de que, digamos, podía quedar en la historia como una persona que no era en realidad, ¿no? Que esencialmente se preocupó por hacer el bien en su país y así lo hizo. Pero entonces la idea era presentar el lado humano en el momento en que no era dirigente político, en que era simplemente un niño, cómo se educó, cómo luego se formó y luego cómo empezó su carrera política. Un poco la fábrica de Chávez. Y por eso el libro es un libro de conversaciones que hicimos a lo largo de 3 años. Se llama Hugo Chávez, mi primera vida, en la que él cuenta su propia vida. Él mismo narra su vida hasta la toma de posesión, cuando empieza a tomar la función de presidencial. Ese era el objetivo y esto es esencialmente lo que hicimos. Ahora, tengo un material, evidentemente, porque él durante todas estas decenas, centenares de horas de conversación, habló también de la parte en que gobernaba. Entonces tenemos un material posible para hacer una segunda parte. Muchas personas insisten cuando leen la primera vida en que ahora queremos leer la vida del presidente Chávez en el gobierno, la segunda vida, como dice Fidel Castro. Estoy pensando en ello, vamos a ver si tratamos de avanzar para hacer la segunda vida. En todo caso, el presidente Chávez se lo merece. El giro a la izquierda que ha tomado Latinoamérica en los pasados 15 años. A partir de la revolución bolivariana, varios países han empezado a seguir esa línea política. Hace pocos días nada más ha sido posesionado el nuevo presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, que era guerrillero y ahora es presidente. O sea, tenemos varios ejemplos, por lo menos este de Sánchez Serén, efectivamente guerrillero, uno de los comandantes más cercanos a Shafiq Handal, el gran líder histórico de la guerrilla salvadoreña, y tenemos el ejemplo de Uruguay, donde Mujica, Pepe Mujica, un líder histórico de los Tupamaros, tanto tiempo detenido, fue elegido democráticamente. Si esta línea es seguida por muchos países, digamos esta línea progresista, redistributiva, es seguida sencillamente porque tiene el apoyo de la población. Por el momento, señor Miranda, yo le diría que todos los gobiernos progresistas de América Latina que han tenido éxito y han empezado a gobernar, ninguno de ellos ha perdido una elección. Ninguno de ellos ha perdido una elección. Y al contrario, hemos visto recientemente elecciones en Chile. Ha ganado la señora Bachelet, que representa el progreso, que representa una opción progresista. Las elecciones en El Salvador hemos visto que ha ganado donde ya gobernaba, en parte, el Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, pues ha vuelto a ganar. No hay ningún retroceso. Los únicos países donde ha habido retroceso es por causa de golpe de Estado. En el caso de Paraguay, donde existía el proyecto del presidente Lugo, apoyado en los movimientos sociales, y que mediante un golpe constitucional fue impedido de seguir gobernando. Entonces, digamos, es una opción que tiene el apoyo popular. ¿Por qué? Porque los gobiernos de Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, etcétera, lo que han hecho es que en estos últimos 15 años han sacado a unos 40 millones de latinoamericanos de la pobreza. Ese es el resultado de estas políticas. Y por consiguiente son políticas que tienen el apoyo popular. Guste o no guste, pero tienen el apoyo popular en elecciones que por otra parte son elecciones perfectamente legítimas, observadas por observadores internacionales. La política exterior de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, ¿es intervencionista? Mire, la política de Estados Unidos con respecto a América Latina históricamente ha sido una política neocolonial, digamos, una política muy intervencionista, basada esencialmente en la voluntad de dominar políticamente esta región, que era para Estados Unidos una región primero clientelista para sus productos y por otra parte una región que producía, que le procuraba materias primas del sector primario, esencialmente, el sector minero y del sector agrícola. Entonces, geopolíticamente, Estados Unidos controló el Caribe, controló
el norte de América Central, México y esta región, y por otra parte el resto de América Latina. Pero a final de los años 80, por razones, históricas, Estados Unidos se consagró mucho más a Oriente Próximo, ¿verdad? En particular, después de los atentados del 2001 en Nueva York y en Washington. Yo creo que eso ha sido muy importante, porque a partir de ese momento América Latina ha podido vivir sin la presión militar estadounidense. Y eso ha beneficiado esta situación que hemos visto. Ahora, Estados Unidos trata de recuperar la influencia que tuvo. Y evidentemente los países y en particular las sociedades ya no se dejan enrolar, porque entre tanto han confirmado su deseo, ya lo he dicho antes, democráticamente, de que otras políticas son posibles. Y por otra parte también estas políticas están dando resultado en materia de democracia y de libertad y resultado económico. Millones de personas por primera vez están saliendo de la pobreza. Entonces, en este momento América Latina no está deseando en su conjunto que los Estados Unidos vuelvan a ser, digamos, el patrón de esta región, imponiendo su deseo tanto económico como político. El ala derecha más optimista de Latinoamérica especulaba con que Venezuela estaba sosteniendo estos cambios hacia la izquierda que se han dado en diferentes países. Tenían la esperanza que con la muerte de Hugo Chávez esto vaya a cambiar. Las cosas continúan y por el contrario, los hechos lo están demostrando. Mujica en Uruguay, Sánchez en El Salvador. Continúa la tendencia. ¿Existe sostenibilidad de este sistema que está imperando en Latinoamérica actualmente? Bueno, primero, ¿y dónde se apoya la misma? Primero, yo no creo que estas experiencias hayan sido el resultado de una influencia oculta de Venezuela, en absoluto. Proviene del deseo popular, ¿verdad?, de deseos frustrados durante mucho tiempo, y en particular después de los periodos de las dictaduras militares y después de la muy mala experiencia del retorno de la democracia, pero en un contexto neoliberal de privatizaciones, que fue un segundo golpe dado a las sociedades. Y había el deseo de, precisamente, tener otra opción política. Hay que recordar que la mayoría de los grandes partidos que gobernaron América Latina en los años desde el final de la Segunda Guerra Mundial son partidos que o han desaparecido o se han debilitado muchísimo. En algunos países son organizaciones políticas totalmente nuevas, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, el PT no había gobernado nunca, etc. Entonces hay experiencias propias que tienen que ver con su vitalidad. Y por otra parte, ¿qué sustentabilidad tienen estas experiencias? Bueno, lo que estamos constatando, constatamos que cada vez que hay elecciones, por el momento en todo caso, y estamos en un ciclo ya de 15 años, por el momento las sociedades confirman el deseo de que estas opciones progresistas se mantengan en el poder. Puede haber protestas aquí o allá, en Chile ha habido protestas, o en Brasil ha habido protestas, en Venezuela ha habido protestas, pero cuando se va a las urnas, lo que dicen las sociedades es: queremos mantener esta opción. Este año hay elecciones, por ejemplo, en Brasil, muy importantes, va a haber elecciones en Bolivia, va a haber elecciones en Uruguay, y veremos lo que ocurre, pero globalmente las encuestas indican que estas opciones progresistas son las opciones o que se van a mantener o que van a triunfar. ¿Qué nos deja la recientemente terminada cumbre de la OEA que se realizó en Asunción? Bien, lo que nos deja, por una parte, es el deseo expresado por el conjunto de los países, en particular de América Latina, de que la OEA sigue siendo una organización que no está completa mientras no esté Cuba. Y que, por otra parte, hoy la existencia misma de la OEA se plantea en la medida que hay otras organizaciones, en particular la CELAC, que son más articuladas al periodo actual. Ha habido en enero pasado la cumbre de la CELAC en La Habana, precisamente, y fue un enorme éxito, con la presencia de 31 jefes de Estado y de Gobierno de la región, sobre 33, y por otra parte también la presencia del secretario general de Naciones Unidas, la presencia
el director general, el presidente de la OEA, etcétera. Entonces, la OEA hoy día está buscando su línea porque no tiene aún una, digamos, respetabilidad, porque ha sido durante demasiado tiempo un instrumento de la política latinoamericana de Estados Unidos. Y yo pienso que sigue adoleciendo de ese defecto, como se ha visto en esta cumbre. No se ve una próxima cumbre sin la presencia de Cuba. La tendencia es fuerte. Los pedidos de, particularmente el presidente Correa, ¿tendrán su efecto en la próxima cumbre? Yo pienso que sí. Yo pienso que ya la OEA ha empezado a hacer gestiones para tratar de invitar a que Cuba reintegre la OEA. Hoy día habría una mayoría aplastante para aceptar o reaceptar a Cuba en la OEA. Es Cuba la que considera que la OEA ya no es pertinente en este momento y precisamente, aunque no se le ha hecho aún, que yo sepa, una invitación formal, Cuba por el momento no está deseando integrar la OEA. Pienso, repito, que la organización que mejor conviene al contexto actual es la CELAC. CELAC, que es todos los países de América Latina, de América Central, de América del Caribe, menos Canadá y Estados Unidos, que tienen una política diferente, que son miembros de una organización militar como la OTAN, ¿verdad? Mientras que la CELAC reclama que el territorio latinoamericano y caribeño sea un territorio de paz, sin armas nucleares. En esta radiografía que le estamos haciendo a la realidad sociopolítica de América Latina, no podemos dejar de lado el tema de la guerra contra el narcotráfico, particularmente en México, que está dejando muchísimas víctimas. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo pienso que es una guerra bien difícil y es una tragedia que un país tan importante a todo punto de vista y tan influyente históricamente con respecto a América Latina esté viviendo este drama del narcotráfico. Yo pienso que indiscutiblemente los gobiernos PAN, tanto el gobierno de Fox como el gobierno de Calderón, cometieron errores gravísimos en la conducción de esa batalla contra el narcotráfico y porque fue durante estos dos mandatos donde se llevó a cabo esta expansión del narcotráfico en México. La influencia de Estados Unidos, particularmente sobre México y la guerra contra el narcotráfico. Bueno, la responsabilidad de Estados Unidos en la situación del narcotráfico en México es importante. ¿Cuál es el problema de México? Es que está a la frontera del mayor consumidor del mundo, donde en definitiva no se lleva a cabo un combate contra el consumo semejante al que se lleva a cabo en América Latina contra la producción. Entonces México, que es un lugar de paso, que está a la frontera de este enorme mercado del consumo de la droga, es un país que por una parte necesitaría la ayuda constructiva de Estados Unidos. Pero también aquí hay que plantearse en qué medida en Estados Unidos el consumo de la droga constituye un mercado tan gigantesco que hace que muchas autoridades locales, en todo caso, permiten que eso siga existiendo, mientras que le exigen a México que termine con el abastecimiento de droga hacia el norte. Hay ahí un desequilibrio en desfavor de México que no debería ser aceptado. Y para terminar, Ignacio, cuéntenos un poco de su incursión en el activismo en favor de los 5 de Cuba. Bueno, esencialmente, como muchísimas personas, hay muchos intelectuales, muchos activistas, muchos periodistas que están movilizados en torno a esa enorme injusticia que es el caso de los 5. ¿Verdad? ¿De qué se trata? Tenemos a 5 personas que sacrificaron su vida para infiltrarse en grupos terroristas anticubanos instalados en la región de Florida, en la región de Miami, grupos que practican el terrorismo contra Cuba, que envían grupos a la isla con la intención de poner bombas, etc. Entonces, estos 5 agentes de la contrainteligencia cubana decidieron, por parte de las autoridades cubanas, decidieron infiltrarse en estos grupos para ir desmontando estas, con el riesgo de su vida. Se fueron de Cuba, se aliaron a los grupos terroristas, eran conocidos como activistas de grupos terroristas.
en realidad lo que estaban haciendo es recabando información para luchar contra el terrorismo. Entonces, los Estados Unidos los han detenido y los han condenado en juicios que no tienen nada de justos, que no tienen nada que ver con la justicia. Ha sido un linchamiento jurídico, ha sido un linchamiento mediático también, porque los juzgaron en Miami en medio de una atmósfera de linchamiento. Entonces, es un caso de injusticia flagrante. Condenan y mantienen en la cárcel con condenas además gigantescas. Uno de los 5, Gerardo, está condenado a 2 cadenas perpetuas, más 15 años de cárcel. Por eso muchas personas se movilizan, como nosotros, pero muchísimas más manifiestan a través del mundo para decirle a Estados Unidos que ya es hora de que se termine con la actitud de la Guerra Fría y que se estudie el caso de los 5 en términos de justicia real. Estados Unidos es un gran país democrático y no puede cometer esas violencias jurídicas contra 5 personas inocentes. Ignacio, le agradecemos por su presencia el día de hoy. Si algo hemos aprendido de Ignacio Ramonet es que es un apasionado de lo que hace, es un apasionado de su profesión y del activismo en el cual se involucra. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Un placer conversar contigo.